Cuando regresaba del funeral de mi abuela, mi madre de nombre Teresa estaba completamente destrozada. Mi abuela se llamaba Margarita. Ella había vivido sus últimos años de vida con nosotros dos. Yo no tenía una figura paterna de la cual guiarme, pero mi abuela y mi madre siempre estaban para mí en todo momento. Todas las noches cenábamos juntos y mi abuela nos contaba historias fascinantes de su juventud. Una noche, ella nos relató la historia de cómo se perdió de joven en el bosque. Dijo que era un día muy nublado. Recuerda haber ido al granero, que estaba cerca de donde ella vivía, y que de un momento despertó en medio del bosque, sin saber nada. Poco tiempo después, ella nos contó que se casó con mi abuelo a muy temprana edad. Ella decía que el abuelo era muy temperamental, pero nunca le dijo nada a él. Tanto para mi madre como para la abuela, el recordar a mi abuelo era un tema muy delicado para ambas. Tenían un semblante muy triste al recordar esa parte de sus vidas. Por otro lado, mi padre nos había abandonado tiempo atrás. Nunca supe por qué nos dejó solos a mi madre y a mí. Justo en ese momento fue cuando la abuela llegó a nuestras vidas. Mi madre quería mucho a mi padre, pero había algo en particular que mi padre odiaba de mi abuela. Nunca supe por qué tenía ese rencor hacia ella. En fin, las cosas tomaron un giro cuando mi padre se fue y nuestra vida con la abuela comenzó desde ese momento. Nosotros vivíamos en una pequeña casa en medio de una hectárea de pinos y robles, rodeados de la naturaleza del lugar. Mi abuela decía que le recordaba la granja donde ella se crió casi la mayor parte de su joven vida. Me encantaba dar paseos largos con la abuela cuando mamá iba al trabajo. Compartí muchos recuerdos con ella. Sentimos un vacío emocional cuando regresamos a casa ese día del funeral. Sabíamos que la abuela ya no estaba con nosotros. Algo en nuestras vidas se había perdido para siempre. Aunque trataba de ser fuerte, mamá no podía superar la pérdida de la abuela. 4 meses después, mi madre decidió recoger todas las pertenencias de la abuela de su habitación. Eran pocas las veces que mamá entraba en su recámara. Me pidió ayuda para juntar sus cosas y, por supuesto, quería ayudarla. El cuarto de la abuela era grande. Estaba lleno de distintas cosas. Mamá decía que las cosas que estaban dentro ya nadie las ocuparía. Lo mejor que podíamos hacer era donar lo que pudiera servirle a alguien más. Recogimos cada rincón de su cuarto. Encontramos muchas cosas personales de la abuela. Muchas de ellas no tenían valor monetario, pero para mí tenían valor sentimental. En cambio, mi mamá no lo veía de la misma manera que yo. Casi al terminar de recoger el cuarto, pude ver un baúl de madera debajo de unas cajas de cartón. Era muy viejo, pero tenía una cerradura para poder abrirlo. Necesitaba una llave. Le enseñé el baúl a mi madre. Ella se quedó sorprendida. Me contó que ese baúl le había pertenecido a su padre, pero siempre le había dado mal rollo cuando era una niña. Pensaba que un monstruo o un espíritu estaba dentro. Ella me contó que una vez mi abuelo se había encontrado 30 monedas de plata antiguas cuando trabajaba en las minas del pueblo donde él vivía. Las guardó por unos años en ese baúl, pero tiempo después, la abuela había desaparecido las monedas. Mi abuelo se enojó tanto con ella que por poco deja sola a mi abuela y a mi madre, porque ella apenas era una bebé de 3 años. Mi madre no entendió
¿Por qué mi abuelo estaba tan obsesionado con las monedas de plata? Parecía poseído por la pérdida de aquel dinero. Era ilógico pensar por qué la abuela había desperdiciado tanto dinero. Tiempo después, el baúl había quedado abandonado. Cuando mi madre era una niña, decía que tenía un miedo atroz a ese baúl. No sabía cómo explicarlo, pero así fue. Mamá pensaba que ese baúl se había perdido con el paso del tiempo. Nunca se imaginó que la abuela lo tenía aún en sus pertenencias, y menos en nuestra casa. Pero me daba la impresión de que aquel baúl estaba maldito. Al mirarlo, sentía una impotencia, pero no sé cómo explicarlo mejor. Lo mejor era deshacernos de esa cosa. No quería ver ese baúl en nuestra casa. Mi madre se molestó mucho y salió de la habitación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esa cosa le causaba tanto miedo y conflictos a mamá? Traté de abrirlo por curiosidad. Quizás las monedas de plata aún seguían dentro. Tal vez la abuela nunca se deshiciera de las monedas. Pero había un problema. No tenía la llave que abría el baúl. ¿Dónde podía estar la llave? Sé que no estaba en el cuarto de la abuela porque lo recogimos de pies a cabeza. De haber estado en su cuarto, la hubiéramos encontrado. El problema era saber si aún existía la llave. Conforme mi madre donó las cosas de la abuela, ella se volvió más impulsiva. Desde que encontramos el baúl de mi abuelo, se volvió fría y distante. Yo, por el contrario, buscaba en cada rincón de la casa, con la esperanza de encontrar la llave. Aún así, no tuve mucho éxito en encontrarla. Cuando terminamos de donar todas las cosas de la abuela, lo único que restaba era aquel baúl. Mi madre decidió que lo mejor que podíamos hacer era quemarlo. No quería que alguien más tuviera esa maldita cosa. En la parte trasera de nuestra casa teníamos un viejo cobertizo que mi padre construyó. Adentro había mucha herramienta vieja. Mi madre me mandó buscar un viejo mechero para poder quemar el baúl. Cuando regresé, ella estaba muy confundida. Podía verlo en su rostro, aunque no lo dijera, podía sentirlo. Le pregunté si estaba segura de querer quemar el baúl. Mi madre me miró y soltó unas lágrimas de tristeza. La abracé fuertemente. Ella me confesó que todo el tiempo había tenido la llave, pero nunca se imaginó que el baúl siguiera existiendo. Dijo que una vez de niña se robó la llave porque sentía que era mejor para el abuelo y la abuela. Mi madre pensaba que ambos se olvidarían del baúl, ya que todos los conflictos con mi abuelo se debían a las monedas perdidas. Pero si realmente queríamos saber la verdad, ¿por qué la abuela guardó esa cosa por mucho tiempo? Teníamos que abrir ese baúl y ver qué estaba pasando. Hasta que por fin, mi madre decidió que era momento de saber si había algo que explicara todo. La llave era completamente negra. Tenía un patrón dibujado muy extraño. Aunque no tuviera sentido, esa llave sí que era rara de ver a simple vista. Con valor, juntos abrimos el baúl. Pero para nuestra sorpresa, adentro de él no había absolutamente nada relevante. Simplemente un retrato muy viejo de la abuela. Pero en él, ella se veía muy joven. Mi madre se sintió muy confundida. Pensaba que al fin entendería a mi abuela y su comportamiento tan extraño con el abuelo. No fue así. Decidimos conservar el retrato de la abuela, pero el baúl quedó hecho cenizas por el fuego. Colocamos su retrato en el cuarto de la abuela
Mi madre se sintió un poco cansada y fue a dormir. Yo, por el contrario, me quedé observando el viejo retrato. Mi abuela de joven era muy bonita. Era un poco extraño, pero sentía que los ojos de la abuela no dejaban de verme, como si ella me siguiera a todos lados con su mirada. Tal vez estaba delirando, pero mejor decidí salir de ahí. Mi madre seguía dormida. Tal vez yo también debía descansar un rato. Apenas eran las 5 de la tarde. Una pequeña siesta no me caería mal después de todo. Mi mente se sucumbió en un profundo y largo sueño.